Bueno, entonces comparto pantalla. Bueno, la clase pasada estábamos trabajando entonces coeficientes constantes, variables que diga, ecuación diferencial de Cauchy-Euler, ¿no? Miramos cómo salía la ecuación, la generalizamos, estamos haciendo ejemplos y estamos trabajando uno de orden 3. Por aquí está. ¿Sí? Este orden 3, ya que me acuerdo de este ejercicio, lo he hecho más de una vez y sale largo. ¿Sí? Entonces acá lo que uno necesitaba hacer era pues primero identificar que es una ecuación de Cauchy-Euler, ¿no? X al cubo, tercera derivada, X al cuadrado, segunda derivada, X primera, sin X, sin derivada. ¿Sí? Y empieza uno a trabajar la parte de la homogénea asociada igual a 0 y ahí es donde uno utiliza la ecuación de Cauchy-Euler. Un momento. Listo. Bueno, identificamos los constantes, ¿no? 1, menos 3, 6 y menos 6. 1, menos 3, 6 y menos 6. Este 1 acompaña a la tercera derivada, por lo tanto, tres factores, m, m menos 1, m menos 2. Este menos 3 acompaña a la segunda derivada, por lo tanto, dos factores, m y m menos 1. Este 6 acompaña un factor, la primera derivada, por lo tanto, un factor. Y este señor no acompaña derivada, por lo tanto, es sin factor. Decía que antes de desarrollar este señor era bueno verificar, a ver si usted podría factorizar algo acá. Y si usted los dos últimos toma el 6, puede factorizar m-1, entonces todo quedaría con m-1. Aquí tenía un pequeño error en esta partecita. Entonces cuando usted factoriza m-1, aquí nos queda m por m-2. A multiplicar nos queda m al cuadrado menos 2m. Yo aquí había escrito un 2, el 2 nomás y no puse la m. Bueno, aquí nos queda menos 3m y aquí nos queda el 6. La que nos daría esta forma, y este señor tiene, todas las raíces son reales. En realidad no era tan complicado como lo tenía planteado al final. Bueno, estas son las tres soluciones particulares, las combinamos y tenemos la solución general de la homogénea asociada. Ahora, para la solución particular, pues trabajamos con coeficientes, variación de parámetros que diga. ¿Sí? Entonces hacemos una copia de estructura. Utilizamos las tres soluciones particulares y las combinamos, pero con su 1, sus 2 y sus 3. De acá pasamos al sistema donde aparecen las derivadas y se monta el sistema. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué toca hacer? Toca trabajar 4 determinantes, si uno lo hace por Cramer, 4 determinantes de 3 por 3. Y al final hacer 3 integrales, y esas integrales, prácticamente las 3, si no estoy mal, se hacen por partes. ¿Sí? Sale largo el ejercicio. Más cómodo si lo hacemos transformable a coeficientes constantes. Y para eso simplemente hay que hacer esta sustitución.
Con esto usted toma cualquier ecuación de Cauchy-Euler y la transforma a coeficientes constantes. ¿Sí? X igual a L a T. O logaritmo natural de X igual a T, que es lo mismo. ¿Sí? Bueno, esto vale la pena aplicarlo. ¿Sí? Bueno, si usted trabaja en homogéneas, se aplica siempre y cuando la función g de x le sirva esa sustitución. Si no, pues perdería el tiempo. Bueno, y aquí, en nuestro ejercicio, este señor está igualado al logaritmo natural de x. Bueno, aquí aparece un logaritmo natural de x. El logaritmo natural de x es precisamente, según la sustitución, t. Me va a quedar una expresión muy simple. Ahí sí sirve. Entonces vamos a aplicarle esta sustitución a nuestra ecuación diferencial. Nuestra ecuación es de orden 3. Entonces aquí el problema es sacar las derivadas. ¿Sí? Voy a decir cómo serían las derivadas con esa sustitución. Ya teniendo uno las derivadas ahí en la mano, pues es sencillo. Bueno, entonces uno lo que debe tener en cuenta para la sustitución, bueno, la sustitución es x igual a e a la t. Voy a trabajar con esa. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la x por la t. Entonces la ecuación nos va a quedar en términos de y de t. Esa es la idea. Ahora, lo primero sería la primera derivada. Esa es muy sencilla. La derivada de y con respecto a x. ¿Sí? La necesito en términos de t. Entonces, aquí aplicamos regla a la cadena. Esta es la derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. ¿Sí? Y la derivada de t con respecto a x la sacamos de acá. Aquí podríamos derivar, esto es de x, lo voy a derivar implícitamente sin dependencia. ¿Sí? De x pasa acá, el e a la t pasa aquí como e a la menos t. ¿Sí? Y se reemplaza. Aquí nos quedaría el final, simplemente la voy a colocar de primero. E a la menos t por el de y de t. Esa es la primera derivada. Esa es la fácil. Las otras ya son un poquito más complejas. Entonces, para la segunda derivada, necesito la segunda derivada de y con respecto a x, dejarla en función de t. Bueno, ahí también se aplica la regla de la cadena. Voy a tratar de explicarla de esta forma, para hacer la segunda. La idea es que en el ejercicio original, y depende de x. Te voy a escribirlo así. Y depende de x. ¿Sí? Y ahora queremos utilizar esta sustitución, donde x depende de t. Es x depende de t. ¿Sí? Esto usted podría hacer aquí con posición de una vez. Nos quedaría que y es igual a f de g de t. Y aquí lo que voy a hacer es la derivada de y con respecto a x. A t que diga. Voy a ir por ese lado. ¿Sí? Y derivamos acá. A esto regla la cadena derivada externa por derivada interna. Entonces la derivada externa evalúa lo interno, ¿sí? Por la derivada interna. Bueno, eso que tenemos ahí era simplemente, esta es la derivada de f, y este es x, ¿no? La que esto es lo que uno llama el de y de x, esta derivada. Ahí tenemos el de y de x. Y este señor, el g', es la derivada de g con respecto a t, ¿no? La derivada de x con respecto a t, es el de x de t. ¿Sí? En cualquier momento uno podría simplificar acá, le queda el de y de t. Listo. Vean. Y de aquí también podríamos despejar el de y de x. De y de x, este señor pasa a la menos 1 y ahí es donde aparece el e a la menos t. ¿Sí? Bueno, de esta fórmula también se puede tener la primera derivada, pero voy a utilizar esta que es como más cómoda, utilizando esta expresión que depende de t para sacar la segunda derivada de y con respecto a t. Voy a derivar de ahí mejor. Entonces, voy a buscar la segunda derivada de y con respecto a t. ¿Sí?
Y esto es fácil porque aquí está simplemente la t. Entonces tenemos un producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Por la interna. Y la interna es g de t. Por la derivada interna, que es g de t. Y afuera, como hay un g de t, entonces nos quedaría g' al cuadrado. Acá va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Voy a cambiar aquí la notación. Este señor que está dentro es x, ¿no? Esta es la segunda derivada de este señor con respecto a x. Esta es la segunda derivada de y con respecto a x. Segunda derivada de y con respecto a x, que esa es la que necesito encontrar. Aquí está g' de t, que es simplemente este señor. Esta es la derivada de x con respecto a t. Derivada de x con respecto a t. Aparece el cuadrado. Más, esto es f' de x. Es el de y de x. Y esta es la segunda derivada de g, que sería de acá. Esta es la segunda derivada de x con respecto a t. ¿Sí? Y aquí donde voy a despejar la segunda derivada de y con respecto a x y la voy a dejar en función de t. Ahora, de x de t. La derivada de x con respecto a t es, bueno, es lo contrario de esto, es e a la t. Entonces, este señor es e a la t al cuadrado, o sea, nos queda e a la 2t. Más de y de x. Y esta es la segunda derivada de x con respecto a t. Segunda derivada de x con respecto a t. Eso es e a la t también. Y aquí despejamos. Despejamos este señor. Entonces, esta partecita pasaría al otro lado con signo negativo. Y este señor pasa a multiplicar con exponente negativo. Aquí nos queda que la segunda derivada de y con respecto a x se puede escribir entonces como la segunda derivada de y con respecto a t menos e a la t de y de x, y esto multiplicado por e a la menos 2t. Bueno, aquí falta algo. Este señor todavía lo tengo en términos de x. Necesito que quede todo en términos de t. Entonces, aquí es igual de y de x. Esa ya la teníamos, esa era la primera derivada. De y de x, ¿dónde está? De y de x es e a la menos t por el de y de x. E a la menos t por el de y de x. Y aquí se cancelan los exponenciales. Bueno, en resumen, esta es la segunda derivada de y con respecto a x. Ya nos quedaría segunda derivada de y con respecto a t menos
Primera derivada de y. Esto aquí hay una t, pues una x nuevamente. Primera derivada de y con respecto a t, multiplicado por e a la menos 2t. Claro que e a la menos 2t, si uno lo quisiera reemplazar, yo creo que queda más fácil. Este señor simplemente es x a la menos 2. Usted la puede dejar ahí con x a la menos 2, porque cuando reemplace la ecuación, ahí se va a ir el x al cuadrado con x a la menos 2. Es mejor dejarlo acá con x a la menos 2. Y la primera, ¿dónde está la primera? Este señor también lo mismo que x a la menos 1. ¿Sí? Bueno, sacar las derivadas es complejo. Voy a escribir aquí las fórmulas de las primeras. Entonces, fórmulas de las derivadas. Entonces, primera derivada de y con respecto a x. Se puede escribir como x a la menos 1, es como más cómodo escribirlo así, por el de y. Segunda derivada de y con respecto a x. Es la segunda derivada de y con respecto a t, menos la primera derivada de y con respecto a t, y eso multiplicado por x a la menos 2. Si necesita la tercera derivada de y en este ejemplo necesitamos la tercera. Entonces, x a la menos 3 que multiplica la segunda derivada, la tercera derivada de y con respecto a t, menos 3 veces la segunda derivada de y con respecto a t, más 2 veces la primera derivada de y con respecto a t. Bueno, y uno puede deducir más. Para también tengo escrita la cuarta. Bueno, ya que la tengo por ahí, voy a escribir la cuarta. Cuarta derivada de y con respecto a x. Se puede escribir como x a la menos 4 que multiplica a la cuarta derivada de y con respecto a t menos 6 veces la tercera derivada de y con respecto a t más 11 veces la segunda derivada de y con respecto a t menos 6 veces la primera derivada de y con respecto a t. Listo. Y teniendo esas fórmulas, uno hace la sustitución. Entonces vamos a aplicarla para el ejemplo. A traer la ecuación. La aplicamos. Bueno, nos piden resolver esta ecuación. Entonces vamos a utilizar la sustitución, ¿no? X es igual a e a la t. O, lo que es lo mismo, logaritmo natural de x es igual a t. Esta me sirve para escribirla acá, en términos de t. Y aquí reemplazo las fórmulas de las derivadas. Tercera derivada, segunda derivada, primera derivada y sin derivar. Sin derivar es simplemente y. Ya nos quedaría reemplazando. Nos queda x al cubo por la tercera derivada, que es x a la menos 3. ¿Sí? Eso quería dejar en función de x esa partecita para que se cancelen. Por la tercera derivada de y con respecto a t. Bueno, voy a utilizar esa notación, pero en teoría ya sabemos que eso nos va a quedar en términos de y de t. Entonces podría escribirla simplemente y3'. Segunda derivada de y con respecto a t.
2 veces la primera derivada de y con respecto a t, ¿sí? Menos 3x al cuadrado por la segunda derivada, que es x a la menos 2, segunda derivada de y con respecto a t, menos primera derivada de y con respecto a t. Más 6x por la primera derivada. La primera derivada es x a la menos 1. Primera derivada de y con respecto a t. Menos 6 veces y igual a 3 más 3 logaritmo natural de x, que es simplemente t. ¿Sí? Y operamos. Entonces aquí ya nos quedó, la x desaparece. Solo nos queda la y y la t. Bueno, ya teniendo solo la y y la t, ya puedo cambiar la notación. Entonces aquí tenemos tercera derivada de y. Ya sabemos que es con respecto a t. Menos tercera, menos 3 veces la segunda, más 2 veces la primera. Menos 3 que multiplica a la segunda, menos la primera. Más 6 veces la primera, menos 6 veces y, igual a 3 más 3t. Bueno, y aquí falta hacer estas operaciones. Toca distribuir y operar. Eso nos va quedando tercera derivada. Menos 3 veces la segunda, menos 3 veces la segunda es menos 6 veces la segunda. Primera derivada 6 veces, primera derivada 2 veces, en total 8 veces la primera derivada. Sin derivar, menos 3y y menos 3y positivo y menos 3y. Eso nos da menos 3y. ¿Sí? Y pasamos de coeficiente de ecuación diferencial de Cauchy-Euler a una de coeficientes constantes. ¿Sí? Que estas son más simples de trabajar. De todas formas, toca utilizar por este señor. Bueno, aquí podemos utilizar variación de parámetros, pero como esto es un polinomio, también se puede hacer por coeficientes constantes, que sería como más sencillo. Esta se puede por coeficientes constantes o por variación de parámetros. Yo me iría por la primera. Bueno, no es necesario hacerlo, ya sabemos cómo se hace coeficientes constantes y variación de parámetros. Profesor, una pregunta. ¿Sí, señor? O sea, en la segunda parte del problema, no es o sea, la segunda derivada de y de t menos la primera derivada, es que o sea, cuando la paso más abajo, pasó como si fuera una y normal. A ver, voy a intentar anotar en la pantalla. O sea, en la ecuación, Sí, o sea, porque mire que se tiene menos 3x cuadrado que lo multiplica por x a la menos 2. O sea, en el desarrollo. Va un poquito. en esta parte. Sí, o sea, después de la tercera derivada, o sea, tiene la segunda derivada que es, o sea, tiene la segunda derivada Sí. menos la primera, ¿cierto? Ajá. Entonces, esto cuando pasa abajo, tiene la segunda derivada menos y no como si fuera la primera derivada. Ah, sí, señor. Muy bien. Esto es un y'. Claro, eso cambia otra vez, otra vez. Eso cambia todo. Bueno, ya nos queda tercera derivada, segunda derivada menos 6 veces, primera derivada, aquí está 2 veces, aquí está menos 3 veces. Eso nos da
Aquí está 2 veces, aquí está 3 veces positiva, 5 veces. Y acá 6 veces, 11 veces. Y para la Y solo está una vez, bueno, está menos 6 veces. Ahora sí. Bueno, entonces simplemente le quería mostrar el cambio, o sea, cómo se transforma. Entonces, con las fórmulas se hace la transformación. Entonces, por lo general, uno de los ejercicios que necesita por mucho, la tercera derivada. Aunque en los talleres también hay ejercicios de cuarta derivada, quinta derivada. Entonces, pero usted pueden deducir las fórmulas o las puede buscar por internet. Aunque es más bonito deducirlas. Pero lleva tiempo. Bueno, eso es lo que quería mostrar. Entonces, toda ecuación de Cauchy-Euler se puede transformar a coeficientes constantes. ¿Sí? Y ya cuando uno llega acá, entonces me iría por acá, donde solo tengo que hacer derivadas. Y me evito la parte de la integración. ¿Sí? Ese ejercicio, repito, sale largo. Las 3 integrales que tocaba hacer, tocaba por parte. Bueno. Con esto terminamos la parte de Cauchy-Euler. ¿Qué nos falta antes de empezar la parte de modelamiento? Pues nos falta trabajar ahora sí las ecuaciones diferenciales no lineales. Ecuaciones diferenciales no lineales. ¿Sí? Bueno, supuestamente de orden superior. Pero no nos vamos a ir tan lejos. Uno podría trabajar un poquito de orden 3, 4, 5, no hay problema. Pero nos vamos a centrar en lo que hace el libro. El libro trabaja es segundo orden. ¿Y qué es lo que hace el libro? Lo que aplica el libro para este tipo de ecuaciones no lineales es reducción de orden. Entonces pasamos de segundo orden a un orden menor, que en este caso sería primer orden. Esa sería la dinámica. Aplique reducción de orden. Bueno, voy a resumir aquí, antes de empezar a hacer ejemplos, la sustitución que hace uno para la reducción de orden. Entonces, para hacer reducción de orden, usted lo único que tiene que hacer es utilizar la sustitución U igual a Y'. Bueno, Y' igual a U. ¿Sí? Y con eso se reduce el orden. Con eso nos va a quedar una ecuación de primer orden. Ahora, si usted utiliza esa sustitución, también necesita la segunda derivada porque vamos a trabajar segundo orden. Eso es lo que puede variar dependiendo del caso que trabajemos. Entonces, puede ser que usted necesite simplemente decir que la segunda derivada es U'. ¿Sí? ¿Cuándo dice que la segunda derivada es U'? Bueno, va a trabajar de esa forma si la variable dependiente y no aparece. Ah, esa es la misma que habíamos aplicado nosotros para las lineales. No aparece. ¿Sí? Pero eso varía.
Ahora sí, la variable que no aparece es la independiente. Entonces usted va a decir que la segunda derivada es simplemente, bueno, voy a escribir aquí primero y ahorita reemplazo en la fórmula. Aquí en la primera sustitución tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a u. Entonces la segunda derivada de y con respecto a x sería la primera derivada de u con respecto a x. Y en esta parte aplicamos regla de la cadena. Entonces la derivada de u con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Y la derivada de y con respecto a x es lo que llamamos el y'. O sea, este señor es u. Entonces acá escribimos 1. ¿Sí? Es decir, que vamos a decir que la segunda derivada, el y2', es u por el de vy. Esa es la sustitución. ¿Sí? Y esa la aplica uno si la variable independiente x no aparece. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo con esta sustitución? Mire, está volviendo la variable que inicialmente era la dependiente, que era y, la está volviendo independiente. Entonces, como no está la variable x, no hay quien tome la batuta como variable independiente, pues entonces y se va a apoderar de ese papel. ¿Sí? Esa sería la dinámica. ¿Ya? Esto no lo necesito dejar acá. Bien, ahí está el resumen. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, con eso la ecuación pasa a una ecuación de primer orden. ¿Qué tipo de ecuación? Pues una ecuación de primer orden. Puede ser que le quede hasta lineal. Puede ser que no. Entonces, aquí puede aparecer cualquier cosa. Variables separables, homogéneas, transformables, exactas, transformables exactas, Bernoulli. De todo puede salir. Por eso es que estas ecuaciones son ideales para parciales y demás. Bien. Vamos a hacer ahora sí ejemplo. Esa era toda la teoría. Ejemplos. Primero, nos piden, bueno, resolver primero. Me parece uno bien sencillito. Segunda derivada de y, 2xy, y' al cuadrado. Entonces, lo primero es identificar que efectivamente esa ecuación no es lineal, ¿no? ¿Por qué no es lineal? ¿Qué lo daña? ¿Qué daña la linealidad? El cuadrado en la primera derivada. Muy bien. No es lineal. Y en este caso, la variable y no aparece. No aparece. Entonces, trabajamos con la sustitución, la primera, la normalita. La que utilizamos para lineales. ¿Sí? Esa la podríamos utilizar para orden superior. ¿Qué tal esta fuera tercera derivada? Pues vuelve a derivar y entonces tiene U2'. Entonces pasaría de orden 3 a orden 2. Que la misma. Llegaríamos a orden 2 no lineal. Y ahí sí se complica el asunto. Bueno, no aparece. Entonces hay que irnos por el primer camino. De sustitución. Y' igual a U. Y Y2' igual a U'. Listo. Y reemplazamos. Entonces nos quedaría segunda derivada U' es igual a 2x, primera derivada que es U al cuadrado. Y llegamos a primer orden. Bueno, ¿qué tipo de ecuación tenemos ahí?
Vemos por lo básico. ¿Esa es de variables separables? ¿Se pueden separar? Sí. Sí, simplemente pasar el u al cuadrado a dividir o a multiplicar como u a la menos 2 y ya quedó separado, ¿no? Esto es de variables separables. Ah, bueno, sí, ejemplo fácil. Entonces el u al cuadrado pasa al otro lado, acompañar al de u, voy a escribirlo como diferenciales. Entonces, u al cuadrado pasa con exponente negativo de u y al otro lado nos quedaría 2x de x. Listo, se separaron. Se integra a ambos lados y iríamos en la mitad del ejercicio en realidad. No puede ser que terminamos. ¿Por qué? Porque uno ya sabe que eso de reducción de orden es un espejismo. Y de todas formas tiene que seguir integrando. Entonces, integral de u a la menos 2, u a la menos 1, sobre menos 1. Nos quedaría así. Al otro lado, integral de 2x, x al cuadrado. Y le agregamos constante de integración. Como es orden 2, necesitamos dos parámetros, dos constantes. Entonces, esta la voy a llamar C1. Bueno. Falta devolvernos a la variable original que era la y. Entonces, hay que tener en cuenta que u es la primera derivada. No lo puedo reemplazar aquí porque la derivada nos quedaría en realidad abajo. Entonces, antes de devolvernos, tenemos que despejar la u. Entonces, hay que despejar la u para poder reemplazar. Eso se hace en todos los ejercicios. Para poder reemplazar u igual a y'. Bueno. Esto es tener 1 sobre u. Entonces es simplemente intercambiar estos señores. Bueno, voy a pasar el menos allá. Voy a hacer lo siguiente. El menos lo voy a pasar y voy a escribir eso como 1 sobre u. Pasando el menos nos quedaría x al cuadrado menos c sub 1. Pero c sub 1 pues absorbe el menos. Ah, y aquí nos queda un negativo. Se ve más bonito si los intercambios. Escribo primero el c sub 1 y luego el menos x al cuadrado. Y entonces es simplemente intercambiar numerador con denominador. Listo. Y ahora sí podemos despejar. Reemplazar que diga. Nos queda y' es igual a 1 sobre c sub 1 menos x al cuadrado. Aquí llegamos a una ecuación de primer orden. Entonces la idea es solucionar dos ecuaciones de primer orden. Pero esta nos queda de variables separables. Entonces, siempre nos va a quedar la segunda de variables separables. Porque usted despejó la u. Entonces aquí aguanta escribirla, ¿no? Entonces siempre obtenemos una ecuación diferencial de variables separables. En esta parte, ¿no? Y ya está despejada. Simplemente falta integrar. Ahora, para la integral, voy a legalizar esa integral. Aquí tenemos, voy a escribirlo primero por diferenciales. De y es igual a 1. Y, bueno, y voy a hacer una operación ahí. Voy a factorizar un menos. Entonces abajo se puede escribir como x al cuadrado menos c sub 1. Ah, pero c sub 1 aguanta lo que sea. Y queda como una suma. Y si lo escribo como una suma, pues lo hice a propósito porque es que esa integral sí me la conozco. Eso es arcotangente, ¿no? Entonces acá nos quedaría
que y es igual a menos el arco tangente. La fórmula del arco tangente, si no estoy mal. Y ese C1 lo podríamos legalizar un poquito más. Lo voy a colocar al cuadrado para que todo sea más fácil. Entonces tenemos una suma de cuadrados y si no está mal, la fórmula es 1 sobre C1 por el arco tangente de X sobre C1. Y le agregamos la constante de integración. O sea, sus dos. Y ahí está la solución. ¿Sí? Entonces, tenga presente, ¿no? Eso de reducir el orden es una ilusión. Ahí lo único que vamos a hacer en realidad son, para orden 2, dos integrales. Bien, ese era el primer ejemplo. Salió relativamente sencillo. Bueno, legalizamos la integral. Otro ejemplito. Y por y2' igual a y' al cuadrado. Bueno, nuevamente lo primero es identificar que no es lineal. Aquí no es lineal porque aparece este cuadrado. Y aparte de eso, también podríamos decir que no es lineal porque la segunda derivada viene acompañada de multiplicada por y. Eso daña la linealidad. Cualquiera de las dos. Con eso tenemos. Y en este ejemplo, la y sí aparece, pero la que no aparece es x. Entonces no hay nadie que esté reclamando el título de variable independiente. Bueno, entonces tenemos no lineal y x, que es la independiente, no aparece. Entonces, bueno, para ese caso ya sabemos que la sustitución es y' es igual a u. Por lo tanto, la segunda derivada es simplemente u por el de u de y. Esa es la que hay que aplicar. Ya reemplazamos. Reemplazando nos quedaría y, segunda derivada de y, que es u por du de y, es igual a y'. Bueno, esa que tenemos ahí esa es de variables separables. Oiga, aquí nosotros no verificamos una cosa, muestra a ver, en la primera. Aquí se hizo la sustitución, se separó y al separarse se dividió por 1. Esto es válido siempre y cuando u sea diferente de 0. Entonces puede ser que se nos escapó una solución, ¿no? ¿Y quién es u? Pues u es el y'. Y' igual a 0. ¿Sí? Faltó mirar, faltó analizar ese caso. Yo quiero analizarlo antes de seguir aquí. No quiero que me escapen tantas soluciones por ahí. Entonces, ahora, ¿qué pasa si u es igual a 0? Es decir, ¿qué pasa si y' es igual a 0? Si y' es igual a 0, ¿qué puedo decir de y? ¿Quién sería y? Está fácil. Estoy preguntando Y por la sería integral. constante, ¿no? Muy bien. Llamémosla C sub 3.
Aunque la podíamos haber llamado simplemente C. Entonces aquí la pregunta ¿es solución? ¿Sí? Si uno mira la ecuación, toca derivar 2 veces, eso va a 0. Toca derivar una vez, eso va a 0. Ah, oiga, sí, esa es solución. Respuesta, sí. Por lo tanto, la solución al problema es 2 familias. ¿Sí? Y esa no está aquí, ¿no? En esta familia no está las funciones constantes. ¿Sí? La única es que este arcotangente estuviera multiplicado por alguien que pudiera valer 0 para que esto se anulara y nos quedara la constante C sus 2. Esta es una, todas estas funciones constantes que son infinitas son singulares para esta familia. La solución es menos 1 sobre C sub 1. ¿Sí? Uno podría decir, oiga, este menos legaliza el C sub 1. El C sub 1 absorbe el menos. No, ya no lo puede absorber, porque el C sub 1 también aparece acá. Pues por eso hay que dejarle el menos ahí. Arco tangente de X sobre C sub 1 más C sub 2. O C sub 3. Ahí está la familia de curvas. ¿Sí? Se nos habían escapado infinitas, todas las funciones constantes. Pequeño detalle. Ahora sí, aquí otra vez. Vean. Aquí sabemos que en el fondo Y era la variable dependiente, pero ahora el título la tiene U. Para poder despejar, para poder aplicar variables separables, hay que dividir por el cuadrado. Entonces esto va a ser válido siempre y cuando U sea diferente de 0. Pero también toca dividir por Y. Y, al fin de cuentas, es nuestra variable dependiente. Pero voy a agregar estas dos. Listo. Pues esto, al separar, este pasa a dividir, nos queda U igual a menos 1. O bueno, 1 sobre U. Y aquí nos queda 1 sobre Y. Esto se transforma en du sobre U igual al de Y sobre Y. E integramos. ¿Sí? Y ambas son logaritmo natural. Bueno, el valor absoluto, pero lo voy a dejar sin valor absoluto. Más C sub 1. Ahora, ¿qué hacemos? Despejar la U para poder reemplazar. Les toca aplicar exponencial. Nos quedaría que U es igual a escribir completa. ¿Sí? Lo cual se puede separar en 2. Entonces nos quedaría que U es igual a Y por E a la C sub 1. Oiga, eso lo podríamos llamar simplemente C sub 1 y ya. ¿Y qué tenemos? Una de variables separables. Aquí ya nos podemos devolver. Entonces nos queda que dy de x es igual a C sub 1y. Es decir, que dy sobre y es igual a C sub 1 de x. Integramos. Menos. Entonces, aquí nos queda logaritmo natural de y es igual a C sub 1x más la constante de integración C sub 2. Esta se puede escribir más bonita si despejamos la y. Nos queda que y es igual a e a la C sub 1x por e a la C sub 2. Esa la podríamos llamar simplemente C sub 2. ¿Sí? Y aquí está la solución. Bueno, hay que tener en cuenta que habíamos colocado algunas condiciones, ¿no? No sé, vamos a mirar si esto en realidad es lo mismo o si es diferente, ¿no? Bueno, aquí dice que y tiene que ser diferente de 0. Y aquí dice que u
que y' tiene que ser diferente de 0. ¿Qué pasaría si son igual a 0? En realidad esas dos condiciones se pueden trabajar con una sola. Si usted trabaja con u', ¿qué pasa si u' es igual a 0? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué pasa si y' es igual a 0? Es lo mismo que preguntarse si y es igual a constante. Y este señor abarca el caso donde y es igual a 0, ¿no? Ese caso ya lo estamos trabajando aquí. ¿Sí? Entonces, este señor contiene el caso y igual a 0. La pregunta ¿es solución? Bueno, esto es fácil de verificar. Estamos, si es este, ¿no? Sí. Segunda derivada, eso vale 0. Primera derivada, eso vale 0. Entonces, sí se cumple, sí es solución. Claro que este señor en realidad sí se encuentra aquí. Cuando C sub 1 vale 0. Entonces, cuando C sub 1 vale 0, nos queda y igual a una constante. ¿Sí? Entonces, en realidad esta no es una solución singular. Esta solución aparece aquí cuando C sub 1 vale 0. Entonces, no se nos había escapado nadie. Ese señor ya estaba incluido en esa familia. Entonces, simplemente decimos que la solución es y igual a C sub 2 y a la C sub 1x. Bueno, sencillo. Vamos a colocar uno más emocionante. Vamos a buscar por aquí un... Por ejemplo, nuevamente ecuación diferencial segundo orden no lineal, pero esto tiene algo que no tenía los anteriores. ¿Cuál sustitución aplicamos? ¿Cuál se puede? Esto es fácil. ¿Aparece la Y? No aparece la Y. Eso quiere decir que el U' puede ser el Y2'. Pero no aparece la X. Se puede aplicar ambas. Entonces podríamos decir que el U' es U por el de V y. ¿Sí? Entonces podríamos aplicar ambas. ¿Cuál es mejor? No se sabe. Toca mirar cuál sirve. ¿Ya? Puede ser que usted empiece por un lado y llegue a una parte que diga, oiga, esto está como complicado. Voy a probar suerte por el otro lado. Me gustaría empezar por el más complicado, para decir, oiga, esto está como muy complicado, pasemos a la otra que de pronto es más fácil. Pero no me acuerdo cuál es. Yo sé que hay una que es más sencilla que la otra, pero no me acuerdo cuál. Así que apliquemos cualquiera. Apliquemos U' igual a
y2', por ejemplo. Ya sabemos que la primera es que u es igual a y', ¿no? Entonces nos quedaría u' más u al cuadrado más 1 igual a 0. ¿Qué tipo de ecuación tenemos ahí? Empecemos por lo básico. ¿Eso es de variables separables? ¿Sí se puede separar, muchachos? Bueno, para que fueron. Me tocó a mí. Bueno. Como solo está una letra, obviamente se puede separar. Esta es de variables separables. ¿Sí? Simplemente reemplazamos o lo escribimos de la forma de ux. Y para separar, intentamos primero pasar todo al otro lado. A pasar de esta forma, porque quiero dejar el menos ahí. Y entonces todo lo que tenga u a la izquierda, todo lo que tenga x a la derecha. Esto nos queda du sobre u al cuadrado más 1. Y al otro lado nos queda menos de x. Listo. Variables separables. Solo había una variable. Obviamente es de variables separables. E integramos. ¿Sí? Aquí no hay nada que mirar, que analizar, porque u al cuadrado más 1 nunca es 0. Y entonces, este señal, la primera integral es arcotangente, ¿no? Entonces tenemos arcotangente de u sobre 1. Bueno, de u. Y al otro lado nos quedaría menos x más primera constante de integración. Ahora que necesitamos despejar el u. ¿Quién es u? Pues u es tangente de c sub 1 menos x, para que quede menos en la mitad. Listo. Y aquí llegamos a variables separables. Entonces, ¿quién es u? Pues el y' o el de yx. Por lo tanto, y es la integral. La integral de tangente es logaritmo natural del valor absoluto de secante. En este caso, secante es s 1 menos x. Y la derivada de menos x es menos 1. Menos. Más constante de integración. Oiga, por ahí salió fácil. Yo creo que ese era el camino fácil. ¿Sí? Probemos la otra a ver cómo saldría. Voy a escribir por aquí. Utilizando la otra sustitución. Entonces, la otra decía que la segunda derivada de y era u por el de v'. Entonces la ecuación, me perdió la ecuación. Ya. y2'. Bueno, la voy a escribir mejor. y2' más y' al cuadrado más 1 igual a 0. Esa era la ecuación. Se transforma en u de v' más u al cuadrado más 1 igual a 0.
Esa es muy similar a la que teníamos. La única diferencia es que apareció este señor acá. Ahorita no estaba. Esa es la única diferencia. Sigue siendo de variables separables. Esta parte pasa aquí y luego la pasamos a dividir. ¿Sí? Oiga, esta integral es más simple en teoría. Porque en teoría la otra se hace por sustitución trigonométrica, si uno la hiciera. En cambio esta es casi que directa, ¿no? Esta es sustitución simple. Arriba prácticamente está la derivada de abajo. Bueno, la derivada de abajo es 2u. No sobra el 2, pero aquí lo escribimos como un medio. Y entonces nos quedaría, la sustitución sería w igual a lo de abajo. Y nos queda, a escribir ahí rápidamente. W igual a u al cuadrado más 1. De w medios es igual a v. Eso nos da un medio del dw sobre w. Logaritmo natural de w. Listo. Entonces nos quedaría un medio del logaritmo natural de w, que es u al cuadrado más 1. Y al otro lado nos quedaría menos y. Bueno, aquí ya viene el problema. Despejar la u. No está complicado, pero se va a complicar el lado derecho. Y ahí me falta la constante integración, más es 1. Entonces, primero pasamos el 2, luego aplicamos exponencial. ¿Sí? Entonces aquí la despejada no nos va a dar una función tan simple. Y al otro lado nos va quedando. Vamos a escribir primero el C1. Menos 2y. Y a eso le aplicamos exponencial. El 1 que está sumando pasa a restar. Y el cuadrado pasa a ser raíz. Y cuando pasa a ser raíz, en realidad existen dos raíces. Una positiva y una negativa. Esa integral sí se ve más complicadita. De y de x, esta ya es de variables separables. Esto se puede escribir como más o menos, y en realidad son dos ejercicios, uno con el más y el otro con el menos. Entonces uno dice, sí, por aquí está como más complicado. Aunque esto se puede escribir como c sub 1, que es c sub 1 por e a la menos 2y menos 1. Y se pueden separar. Este e a la menos 2y, eso se ve más bonito si lo escribo como c sub 1 sobre e a la menos 2y. Y el más o menos lo paso al otro lado mejor. ¿Sí? ¿Para qué escribirlo así? Bueno, si lo escribo así, el exponente queda positivo. Es que estoy mirando que esa integral sí se puede hacer. Lo que hacer es la resta. Nos quedaría c sub 1 menos e a la 2y sobre e a la 2y raíz. Y esta raíz la partimos en dos raíces. Y la raíz de e a la 2y es simplemente e a la y. Aquí esta parte puede escribir. Y ese e a la y pasaría arriba a multiplicar el de y. Y lo de abajo se puede escribir como e a la y elevado al cuadrado.
pensando en hacer sustitución simple. Para transformar la sustitución trigonométrica. Aquí esta parte nos quedaría du sobre c sub 1 menos u al cuadrado raíz. Simplemente quería mostrar que sí se puede hacer la integral. Y al otro lado nos quedaría más o menos x más c sub 2. Esta se hace por sustitución trigonométrica. Pero obviamente está más complicado, ¿no? Entonces me quedo con la primera. Bueno, ahí está la dinámica. Todos aquí estos ejemplos han quedado variables separables, muy fácil. Y simplemente voy a escribir mejor en este caso o en este ejemplo. La sustitución anterior o la primera sustitución. Van a pensar que es mejor siempre la primera sustitución, ¿no? Para este ejemplo. Bueno. Por ahí uno puede encontrar ejercicios bonitos que no sea de variables separables. Entonces, por ejemplo, uno podría tener la siguiente. X, Y2' igual a Y' más X, Y' elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuevamente, no es lineal y no aparece la Y. Si se fijan, siempre trabajamos casos particulares. Aquí no hay ningún ejercicio que diga, bueno, que puede aparecer la X y puede aparecer la Y. ¿No? Siempre tiene que faltar alguna. No lineal, no aparece la Y. Sustitución, bueno, U es igual a Y'. Segunda, U' es igual a Y2'. ¿Sí? Si está la X reclamando el nombre de variable independiente. Entonces toca trabajarla así. Y entonces nos quedaría de la forma X, U' igual a U más X, U al cuadrado. ¿Sí? Y esta suma, si no se deja separar, usted factoriza el U, pero de todas formas nos queda un U dentro. No es de variables separables. ¿Sí? Por esta suma. Homogénea. No, no es homogénea, ¿no? Esto es grado 1, esto es grado 3, la suma no tiene grado, no es homogénea. Exacta. Bueno, se podría mirar. Aunque supongo que no. Transformable exacta. Tocaría mirar. Yo sí veo una que, esa sí es clara. Esa es de Bernoulli. Entonces usted la puede escribir como U'. El X pasa a dividir. Ya nos quedaría 1 sobre X y este 1 pasamos al otro lado. Y al otro lado nos quedaría U al cuadrado.
¿Sí? O sea que casi que nos da lineal. ¿Qué daña la linealidad? Ah, este cuadrado. Es de Bernoulli. ¿Sí? Bueno, aquí no debería aparecer U. Entonces, esta es una de Bernoulli con n igual a 2. Entonces, para resolverla, pues primero quitamos ese U al cuadrado, ¿no? No debería estar nadie por ahí de la variable dependiente. Entonces, multiplicando por U a la menos 2. Bueno, esto se puede hacer siempre y cuando U sea diferente de 0. Entonces nos quedaría. Es más, voy a multiplicar por menos U a la menos 2 porque necesito el menos. Y aquí nos quedaría U a la menos 1 igual a 1. Listo. Y hacemos la sustitución. Como ya utilizamos la U, toca utilizar otra letra, llamémosla W. W es igual a U a la menos 1. Por lo tanto, el W', la derivada de W, es derivada de U a la menos 1 menos U a la menos 2. Por la interna, que la podríamos llamar el U'. ¿Sí? Para eso necesitaban menos. Y entonces esto se transforma en W' más 1 sobre X, W igual a 1. Y llegamos a una lineal. Donde identificamos a P, identificamos a F. Entonces nos quedaría que W es igual, voy a hacerlo una vez, E a la menos integral de P, logaritmo natural de X, que multiplica la integral grande, E a la integral de P, por F, que es 1, nos quedaría así simplemente, más constante de integración. O sea que W sub 1, bueno, lo que está dentro de la integral, esto es simplemente X. De la integral es X al cuadrado sobre 2. Y esto se puede escribir como X a la menos 1. Ahora, ¿quién es W? W es U a la menos 1. Toca despejar el U. Esto se puede escribir como 1 sobre U. Y lo que está al lado derecho se puede escribir como, bueno, X al cuadrado sobre 2 más es 1 sobre X. Por lo tanto, ¿quién es U? Pues U es intercambio de papeles. X sobre 1/2 de X al cuadrado más es 1. Y U era Y'. Bueno, y esa integral se hace por sustitución simple, ¿no? Ya simplemente integramos y sale. Integrando, nos queda que Y es igual a la integral de X sobre 1/2 de X al cuadrado más es 1. Y la derivada de este señor es precisamente X. Ya esto es de la forma de U sobre U. La que esto es igual al logaritmo de 1/2 de X al cuadrado más es 1. Más constante de integración. Ay, quedó bonito y quedó fácil. Bueno, todo eso era siempre y cuando U fuese diferente de 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
si U es igual a 0. Es decir, ¿qué pasa si Y' es igual a 0? Es decir, ¿qué pasa si Y es igual a C sub 3? Constante. Bueno, funciones constantes aparecen aquí en esta familia. La única es que esto se cancelara. Y no existe ningún valor C sub 1 que haga que esta parte se cancele y nos quede solo función constante. Primero que todo no está ahí. Y muestra a ver si es solución. Si usted deriva, la derivada vale 0, ¿no? 0, 0, 0. Ah, sí es solución. O sea, que primera pregunta, ¿es solución? La respuesta es que sí. Entonces tenemos como solución y igual a la familia logaritmo de un medio de x al cuadrado más c sub 1 más c sub 2. Y las funciones constantes c sub 3. Bueno, esa es la dinámica. Eso es no lineales. Obviamente trabajamos casos particulares, casos sencillitos. Si aparece la x y la y, prácticamente sería imposible. Y con eso terminamos la parte de solución de ecuaciones diferenciales y lineales de orden superior. ¿Qué vamos a empezar? La próxima clase vamos a empezar modelamiento. Sistema masa resorte. Vamos a dejar hasta ahí.